Muy buenas tardes a todos y todas. Favor, confírmanme en el chat si me escuchan. Gracias por acompañarnos en esa cuarta sesión de la serie de los webinars. Súper. Aquí se escucha muy bien. Muchas gracias. Veo en el chat. Eso me ayuda porque sí, como siempre, hay que revisar que todo va bien. Gracias. Veo las manos perfectamente. Ahora comparto la presentación del día de hoy. Tenemos dos temas, ¿verdad? Como todos los días. Un tema es el enfoque en los aprendizajes activos y la otra temática es la cultura de evaluación. Les doy la bienvenida, me llamo Jennifer Wirtz y junto con Gustavo Ponce de la DGDP y Ana Patricia Otecho, mi colega de la GIZ, vamos a impartir la temática de aprendizaje activo y planificación eficiente orientado a matemática. Para el aprendizaje activo sí queremos también empezar con algo de activación, ¿verdad? Somos una aula enorme, ¿verdad? Docentes de todo el país se han conectado y también técnicos y técnicas, quizás unos directores municipales están aquí también. Empezamos con una activación. Vamos a estimar conjuntamente. Por favor, participen en el chat y vamos a estimar. Miren. Imagínense poniendo una taza arriba de la otra, como lo ven en la foto, quizás tienen una taza a la par. Entonces, estimar cuántas tazas construyendo un torre pueden tener arriba una de la otra bajo de su silla. Por favor, estimen y pónganme sus respuestas en el chat. A ver. Leo más respuestas. Pongan en el chat la estimación de las tazas en una construcción de un torre bajo de su silla. 8, 15. Serían 8, serían 4, serían tal vez 10, 3. Pues me van a decir, depende mucho de la taza o también de la silla, ¿verdad? Es una estimación, un cálculo así intuitivo, basado en las experiencias. Y ahora, por favor, estimamos conjuntamente cuántas de las tazas pueden tener arriba una de la otra para estimar la habitación, desde el piso hasta el techo. Escríbanme sus respuestas en el chat. ¿Cuántas tazas serían? Es ya un poco más difícil, vemos que de la estimación ya uno está intentando, ¿verdad?, tener un concepto de medir, quizás de hacer un cálculo, de crear como medio espacios en esa conciencia espacial. Pues lo último no lo vamos a hacer ahora, pero sería quizás juntos con sus educandos estimar la altura de sus casas, ¿verdad?, basado en un objeto, en esa ocasión sería la taza. Muchas gracias por su participación. Les voy a comentar qué les espera hoy. Eso fue solo una primera activación, ¿verdad?, para ese tema de aprendizaje activo. Hoy escuchamos una introducción a la didáctica del aprendizaje activo, pasos y principios para la planificación curricular y un ejemplo concreto de aplicación basado en resolución de problemas. Tengo una segunda pregunta antes de pasar la palabra a mi colega Ana Patricia. ¿Por qué se aprende jugando? Otra vez, por favor, participen en el chat y me escriben sus opiniones, sus respuestas. ¿Por qué se aprende jugando? Sí, ahí ya están empezando. Hice ya una recolección, pero estoy viendo el chat. Sí, es obviamente normas, tenemos reglas, ¿verdad? Intento y fallo que uno aprende a perder. También tener empatía con alguien que perdió, quizás frustración, manejo de frustración. También para los que escucharon ayer, ¿verdad? La lección sobre lectoescritura,
En el juego también se aprende expresión oral, opinar, lectura y comprensión. Tenemos capacidades digitales en los juegos digitales. Uno aprende con todos los sentidos, coordinación motora. Y claro, al final la diversión no puede faltar. Y eso vemos que la diversión es como un motivador, un canal a través de que podemos llevar el aprendizaje. Con eso les dejo con mi colega Ana Patricia Urtecho. Muy buenas tardes a todos y todas. No sé si me logran escuchar, solo confírmame. Sí, estamos hablando, muchas gracias Jennifer. Estamos hablando de lo que es aprender, un aprendizaje activo, cómo aprendemos a través del juego. Y una pregunta sencilla. ¿Cómo nos aprendimos las reglas para jugar fútbol? Si nos vamos un poquito atrás, cuando éramos niños, decíamos, uy, necesito ser parte de un equipo. Y sabíamos que si no podíamos jugar fútbol, pues nadie nos iba a tomar en cuenta. Íbamos a ser los últimos en ser seleccionados. Y cuando el maestro decía juego de fútbol, todos queríamos ser parte de, por ejemplo, ser el delantero. Y había siempre uno que era el más analítico, el que reflexionaba y decía, no, vos sos portero, vos sos delantero, vos sos defensa. Y normalmente seleccionábamos, si se acuerdan, que el gordito era el portero, ¿verdad? No pensábamos que era porque era el más ágil o el más flexible, sino porque era el que cubría más la meta. Eso es, de forma empírica, un aprendizaje activo. ¿Y por qué era tan fácil? ¿Por qué es tan fácil aprenderlo? Por ejemplo, ¿por qué es tan fácil aprendernos una historia cuando alguien nos las cuenta dinámicamente? ¿Por qué no se nos olvidan las historias de los abuelos o de los tíos? Y esto es porque nadie nos está presionando. Nadie nos dice que va a haber un examen y nadie nos lo estructura el aprendizaje. Queremos ser parte de un equipo, hacemos un análisis, somos expertos en hacer el análisis. Así debería de enseñarse las matemáticas y ya científicamente hay muchas didácticas para el aprendizaje. Nosotros estamos con las matemáticas, les enseñamos retos a los niños, les ponemos un reto, les ponemos un proyecto, queremos despertar la curiosidad. Así debería de ser el aprendizaje. Conformar equipos. Actualmente, y la virtualidad nos está orillando a que nosotros hagamos una enseñanza más individualizada, pero podemos hacer trabajo en equipo, consulte a sus padres, consulte a sus hermanos, háganlo conjunto, si no pueden verse con sus compañeros, pero esa creación de conformación de equipo de una área social de interdisciplinaridad en la matemática, las ocupamos. Se crea una nueva relación entre docente y alumno. Me van a decir, Pati, matemáticas es estructurada. Pati, para la matemática necesitamos seguir un esquema. Además, el director nos pide un cuadro en una tabla y nos revisa la planificación. ¿Cómo podemos poner un juego en la planificación? Ya vamos a ver esto más adelante, pero las maestras de prebástica que están acá no me van a dejar mentir. Los niños aprenden y desarrollan mayores capacidades a través del juego, a través de la cotidianidad, a través de hacer las cosas más prácticas, ¿no? Pasamos la siguiente diapositiva. Y bueno, a lo largo del tiempo he aprendido que necesitamos más libros para aprender lectura y necesitamos la calle para aprender matemáticas. Van a decir, ¿cómo es esto? Uno de los más grandes problemas que tenemos en matemática es que no podemos leer. Lamentablemente no es asunto de comprensión de la lógica, del concepto matemático, del algoritmo. Es el asunto que no podemos leer comprensivamente. Necesitamos muchos más libros. Entre más libros tienen los niños, y hay una relación entre eso. Entre más libros tienen, más podemos leer, más analizamos, más comprendemos y la matemática será completamente fácil. ¿Por qué en los primeros años es tan fácil la matemática? Porque está más relacionada con la vida diaria, está más relacionada con la cotidianidad. Por eso decimos que la matemática requiere la calle, requiere ir a la pulpería, requiere ir a hacer un mandado, requiere tomar decisiones en cada cosa, en tema de color, en tema de tamaño. Y Jennifer iniciaba, ¿cuántas veces cabe la taza en el espacio en su silla? Pero también
a todos nos ha pasado, cabe la mesa a través de la puerta que tenemos si queremos cambiar o ordenar nuestra casa, ¿verdad? Esos son ejercicios que los podemos hacer con los niños, ¿verdad? Y es increíble, pero a veces como adultos no entendemos la relación espacial. Y muchas veces decimos, no, es que yo no soy buena con las direcciones. Lo que pasó es que no desarrollamos esas habilidades cotidianas de la relación de espacio y tiempo, ¿verdad? Y son ejemplos sencillos que podemos ir desarrollando. La siguiente. Siempre digo que cuando, volviendo al ejercicio del fútbol, con fútbol podemos aprender mucho. Podemos aprender desde aspectos sociales, con formación de equipo, pero también podemos aprender medidas, ustedes lo saben, medidas de longitud, medidas de capacidad, y nunca, o sea, voy a olvidar cómo nosotros utilizamos, por ejemplo, las cuartas como para medir si era posición adelantada, ¿se acuerdan? O también la meta que lo medíamos con el pie, ¿verdad? Y claro, depende del pie de quien medía, asumíamos que eran 12 pulgadas, pero cuando nos convenía poníamos alguien de pie chiquito, ¿verdad? Pero eso es también relaciones y con eso podemos aprender y podemos hacer una buena introducción al tema de matemática. Un modelo de plan de clase. No está aquí en un esquema justamente porque queremos desarrollar un poquito la imaginación, que yo sé que ustedes la tienen mucho, los docentes. Creo que si tenemos una habilidad es justamente para crear y para crear nuevas cosas, ¿verdad? E inventarnos, somos muy buenos para eso, ¿verdad? Y mucha creatividad tenemos. Seleccionamos un tema. Ese tema tiene que ver con la priorización curricular, que ya la tenemos, pero no nos olvidemos la expectativa de logro. Pero sobre todo ¿es realista este tema? ¿Lo puedo aplicar? ¿Va de acuerdo con la edad que tiene estos niños en el grupo en que estoy? Sí, la programación nos dice que en teoría debería de ser así, porque lo han hecho expertos y ha sido comprobado, pero el docente es el que conoce al alumno en su aula, conoce el desarrollo que ellos están teniendo, ¿verdad? ¿Cómo explicamos el concepto? Primero es el origen, el orden que va primero, y sabemos que no podemos enseñar a multiplicar si no sabemos sumar, por ejemplo, antes. Y antes de comenzar a decir, tienen que aprendérselo de memoria, y la memorización creo que a todos nos ha costado por muchos años, entonces tenemos que... Ok, un gusto. Tenemos que recordar la lógica primero y la estructura de ese orden. Siempre comenzar por lo concreto. Por eso tenemos que trabajar con materiales. Y volviendo al tema de la matemática, tiene que ver con la calle. Primero lo concreto, primero contemos con piedras y luego vayámonos al libro de texto. Organicemos el tiempo y partamos de lo que los niños saben. Ya sabemos que los niños no vienen cerrados o nublados, ¿verdad? Los niños traen un conocimiento previo, una experiencia anterior, ¿verdad? Y sobre todo, y ya lo he repetido, trabajemos con la práctica, con la cotidianidad y con todo lo que tenemos a la mano. Y ahí tendremos un mejor aprendizaje. Dejo ahora a nuestro colega Gustavo Ponce, que nos va a dar un ejemplo. Buenas tardes a todos y todas en todo el país. ¿Por qué es importante la priorización curricular? ¿Verdad? O sea, fíjense bien, el derecho a la educación es un derecho humano y debe otorgarse aún en situaciones de emergencia, sea esta de índole natural, social, procurando desarrollar capacidades que le permitan al educando ejercer los demás derechos. Es así que la Secretaría de Educación ha creado condiciones propicias para que los educandos terminen el proceso educativo obligatorio con estándares de calidad reflejados en el logro de aprendizajes relevantes y pertinentes en los ámbitos de conocimiento, valores, prácticas sociales y requerimientos del mundo de trabajo. La priorización curricular presenta los aprendizajes esenciales que implica la entrega de los contenidos curriculares fundamentales y dosificados estratégicamente en función de hacer eficientes el uso de los recursos educativos.
me van a decir ustedes, licenciado, es un nuevo currículum que tenemos. No, esto se está aplicando ahorita desde el 2020, ¿verdad? Por la situación de pandemia que hemos tenido, ¿verdad? Entonces, así que la Secretaría de Educación ha hecho esta priorización curricular, ¿verdad? Potenciando las expectativas de logro, la planificación que les hablaba la compañera anterior, los contenidos, la evaluación y los recursos que vamos a utilizar, ¿verdad? Entonces, con las expectativas de logro, vemos que la PC, ¿verdad? Nos va a ayudar a nosotros a optimizar este proceso. Con los contenidos y la planificación vamos a dosificar y organizar estos contenidos. Y con la evaluación vamos a ver los aspectos formativos, ¿verdad? De recolección de evidencias. Y con los recursos, pues tenemos desde, bueno, todos estos días han estado viendo ustedes que hay audios, hay videos, hay plataformas y hay un sinnúmero de situaciones. Esta priorización curricular, ¿verdad? Tiene 3 criterios principales. Es la imprescindibilidad, que es la cual se identifican las potencias y expectativas de logro, los estándares y los contenidos indispensables, ¿verdad? También tenemos la gradualidad, ¿verdad? Con la gradualidad, pues nosotros estamos viendo que mediante el cual se determinan las secuencias de aprendizaje que se requiere desarrollar para alcanzar una determinada expectativa. Y la tercera es interdisciplinariedad, el cual requiere aquellos contenidos que de manera interrelacionada aportan el desarrollo de competencias y de habilidades blandas necesarias para enfrentar los nuevos desafíos de un mundo globalizado. Es por eso pues que esta implementación curricular son la que nosotros debemos de tener. Esto tiene que ir relacionado con los textos que está usando la Secretaría de Educación y que ustedes los pueden bajar ahí. También la priorización está en la página de la Secretaría de Educación y puede sacarlo usted por grado de matemáticas y ahí está la priorización. Entonces, ¿qué vamos a usar con esa priorización? Vamos a usar el esquema de resolución de problemas. Lo que les presentaba Jennifer al inicio, ¿verdad? Es el modelo empírico, o sea, ella estaba diciendo cuántas tazas caben desde el suelo hasta para cubrir tu asiento y después cómo podemos llenar toda el aula o donde estamos de tazas, ¿verdad? Eso es un modelo empírico, pero ustedes contestaron ahí 5 tazas, 8 tazas. Esa es la percepción de lo que tienen, ¿verdad? Pero para llegar a la realidad es otro procedimiento, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que buscar un modelo conceptual, ¿verdad? Una especificación, una búsqueda de la solución para poder llegar a esa solución. Y vamos a verificar todo ese aspecto. Pero para eso, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio que ustedes puedan realmente imaginarlo ahí, cómo va a ir todo ese proceso, porque la resolución de problemas se basa en el desarrollo y empleo de un método de acercamiento de búsqueda y cuestionamiento donde el estudio se pregunta, se cuestiona, indaga, representa y explora. Eso es lo que queremos nosotros lograr, no que todos le demos nosotros a ellos. No es eso. Miren, fíjense bien, el estudio pregunta, el estudiante pregunta, cuestiona, indaga, representa y explora el comportamiento de objetos matemáticos. Hace comunicación. Primero él llega a su modelo empírico, ¿verdad? A su respuesta que puede tener. Pero después viene la interrelación, la comunicación con otros. Y cuando yo voy a leer el problema, tengo que relacionarlo con otras clases, por ejemplo, en español, ¿verdad? Con la lectura comprensiva, porque a veces no entendemos ni lo que estamos leyendo cuando presentamos el problema. Acuérdense, nosotros en resolución de problemas iniciamos con el problema. Y ahorita vamos a iniciar con un problema para que ustedes lo puedan resolver ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Fíjense bien, yo se los voy a leer y ustedes lo van a estar viendo ahí y yo quiero que en su cuaderno ahí ustedes lo puedan realizar. Fíjense bien, compré un caballo por 1000 lempiras, ¿verdad? Al pasar la feria lo vendí por 1100 lempiras.
pero en vacaciones de mis nietos lo volví a comprar en 1.200 lempiras. Cuando mis nietos regresaron a la escuela, lo volví a vender en 1.300 lempiras. Ahora, la pregunta, óigame bien, ¿gané? ¿Perdí? ¿O no gané ni perdí? Si gané, ¿cuánto gané? Si perdí, ¿cuánto perdí? O lo más lógico, ¿verdad? ¿Gané o no gané? Contesten por ahí, por favor, en el chat. Vamos a estar viendo. Ahí está Donaldo, está la compañera Marixa también en Telebásica. Dice el compañero Camilo que ganamos 100. Dígame por qué, Camilo. ¿Por qué ganamos 100? Ah, aquí está Leida que dice no ganó ni perdió. Excelente, Leida. Varios tenemos 1, 2, 3, 4, no gané ni perdí, porque eso es lo que nos dice la lógica, ¿verdad? No gané ni perdí, dice Walkiria Rodríguez. Muy bien, Walkiria. Ahora díganme por qué no ganó ni perdió. Ahí es donde vamos a ver pasar del modelo empírico al modelo conceptual para buscar la solución. No ganó, dice María Reyes. Excelente. Pero dígame por qué ahora. Y dice Ilsi, ganó 300. Dígame por qué ganó 300, Ilsi. Por favor, explíqueme ahí. Entonces, esto nos está llevando, ¿verdad?, a los pasos que nosotros debemos de tener. Lo que les decía Patricia al inicio, ¿verdad? De que fíjense bien, realmente la matemáticas es de la calle. Yo siempre les cuento que Monchito era mi mejor alumno de matemáticas. Me hacía las más grandes matemáticas, ¿verdad? Yo le ponía 112.828, no, 112.228.444 por 726.828. Y le ponía 10 de esas grandototas, y todas me las contestaba, pero un día está el dichoso Monchito, ¿verdad? Y fue a bajar nances a su casa y le dice el papá, ¿cuántas pailitas tenés? 25, le dice. Y si las vendés a 15 lempiras, ¿cuánto es? Yo no sé, me dice, eso no me lo ha enseñado el profesor, pero él sí podía hacer el algoritmo de 226.854.864 por una cantidad grandísima, pero no podía hacer una cosa de la calle, 25 por 15. ¿Por qué? Porque no sabía leer el problema. Entonces ganó 200 porque ganó por todo 300 y perdió 100. Aleida, no me expliqué bien, no quise decir que la memoración es mala, no, esa es otra cosa, para Patricia. Bueno, estamos en el primer paso, leer y entender el problema, ¿verdad? Pregunta si hay dudas, si dice resolución del problema, háganlo individual, ya lo están haciendo individual, después intercambiar las respuestas con sus compañeros, ¿verdad? Tal vez tienen un chat ahí, se pueden compartir, representar los resultados. Eso es lo más básico, representar los resultados. O sea, escribir qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Para poder llegar a esa respuesta final y aclarar preguntas. Entonces, tengo varias respuestas que no ganó ni perdió, es la mayoría. Ganó 200, ganó 100, pero no me dicen por qué. Por favor, díganme por qué, ¿verdad? Estamos viendo ahí. Ganó 100, dice otro. No perdió ni ganó. La mayoría tiene no perdió ni ganó. Fíjense bien, este es un proceso mental que estamos haciendo ahorita. La respuesta puede ser lógica, ¿verdad? Pero si nos vamos al modelo anterior, ¿verdad? Estamos usando, ¿verdad? ¿Qué? Nuestra mente para poder llegar a una solución verdadera del problema. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que llegar a ver cómo graficamos eso para poder llegar a una respuesta correcta. Ganó 200, dice Carla Mejía. Carla, póngame por qué ganó 200, por favor. Ganó 100 porque recuperó 100 al venderlo a 1.300, dice. Esa es una buena. Primero ganó 100, después perdió 100, entonces luego ganó 100. Rosibel Aguilar nos dice, pero bueno, ganó 100, ganó 200. Ahora, del que dice que ganó 100, dígame por qué ganó 100, dígame por qué ganó 200, dígame por qué no ganó ni perdió. Vamos a ver. Mari me dice que lo vendió por 2.400. Ajá. Pero yo quiero llegar al esquema para que lleguemos.
Mire, aquí tenemos que buscar qué es lo que estamos haciendo, porque tenemos que buscar la regla nueva, acuérdense. Tenemos que partir, ¿qué es lo que hemos aprendido antes? Hemos aprendido a sumar, hemos aprendido a restar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué nos sirve esta clase? ¿Para qué nos sirve este problema? ¿Qué es lo que vamos a reforzar aquí? Mari dice 2.400 menos 2.200 es igual a 200 de ganancia. Esa es una respuesta que nos está dando Mari para todos, pero la mayor parte está diciendo no ganó ni perdió, ¿verdad? Ahí está Neptalí enamorado, dice no ganó ni perdió. Dígame, Neptalí, ¿por qué no ganó ni perdió? ¿Verdad? Eso es lo que nosotros queremos ver ahorita. Entonces ganó 300, dice Jocabel. Gladys dice que es suma y resta, ¿correcto? Entonces, ¿es suma y resta qué? ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Es un problema de suma y resta, pero es un problema de suma y resta ¿qué? Si tenemos sumas y restas, porque cuando yo digo, ¿verdad? Compré un caballo, ¿qué? Estoy dando, acordémonos, ¿verdad? Entonces, ahí están mandándole señas. Entonces, fíjense, compañeros, aquí está sumas y restas combinadas, dice Jocabel, correcto. Eso es lo que estamos haciendo ahorita, sumas y restas combinadas. Cuando ya buscamos nosotros, ¿verdad? El fundamento para resolver el problema, entonces pasamos del modelo empírico al modelo conceptual. Aquí es el saber previo, como decía Vygotsky, ¿verdad? El saber previo es lo que nos va a llevar a nosotros a poder hacer las respuestas correctas de lo que nosotros estamos haciendo. Y esa es la idea que tenemos que hacer todos nosotros, ¿verdad? Ganó 200 porque lo compró por 100, dice Irma Velázquez. Muy bien, fíjense bien. Vamos a tratar de resolver esto. Entonces, ¿cuál sería la graficación de esto? ¿Verdad? Escribimos, cuando yo compro es menos. Sería 1000 menos, ¿verdad? Pero cuando yo vendo es más, entonces más 1100. Después que lo vuelvo a comprar, menos 1200. Y después que lo vuelvo a vender, más 1300. Cuando nosotros tenemos cantidades negativas y cantidades positivas, lo que vamos a hacer es sumar los positivos que nos da 1100 y 1300 que nos da 1400, ¿verdad? Y 1000 y 1200 que nos da 2200. Entonces, como dice Rubiria, ¿verdad? Ramos, ¿verdad? Entonces vamos a hacer ahí 2400 menos 2200. Y la respuesta para todos no era ni ganó ni perdió, ¿verdad? Que esa era la lógica matemática, ese es el pensamiento empírico, pero al meter ya que es resolución de problemas, entonces nosotros vemos que él gana 200 lempiras, pero pierde el caballo, ¿verdad? Así es que ganó 200 lempiras, pero se quedó sin caballo. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Primero leímos el problema, después nos fuimos a la resolución individual e intercambiar respuestas, ¿verdad? Ahí están las relaciones. Cuando leímos esto es la relación con español, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es lectura comprensiva. ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Y cómo lo voy a lograr? Así es que, compañeros, ese es un ejemplo concreto de cómo nosotros tenemos que trabajar con la priorización y con la resolución del problema en nuestra clase de matemáticas. Feliz tarde para todos y bendiciones. Ya sabemos que ganamos 200 lempiras con el caballo, pero nos quedamos sin caballo, ¿verdad? Gracias. Les presento ahora pues a nuestra compañera Marielo Flores, que va a dar la cultura de evaluación de aprendizajes, apoyo al educando, con una retroalimentación continua. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Gustavo. Buenas tardes para todos. Continuamos ofreciendo estas cápsulas informativas y esperamos que sean de mucha ayuda para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en este tiempo en el que se desarrolla un proceso educativo remoto y en algunos casos semipresencial. Soy Marielos y ya saben, represento a la Dirección General de Currículo y Evaluación. Hoy, cultura de la evaluación.
o, como ven en la diapositiva, la valoración del aprendizaje. Ya me imagino, se estarán preguntando, ¿qué es eso de valoración del aprendizaje? Esto es lo mismo que la evaluación que realizamos para determinar cuánto han logrado los educandos en los aprendizajes que hemos planificado, porque evaluar es valorar. Interactuemos un poco. Vamos a ver por qué decimos que evaluar es valorar. ¿Qué significa esto para ustedes? Opinemos en el chat. Siempre contamos con personas de apoyo que pueden responder sus dudas. Siguiente. Recordemos la imagen que vimos el martes. ¿Han podido reflexionar acerca de este tema? Cuando valoremos el trabajo que realizan nuestros educandos, lo vamos a tener presente, ya que lo vamos a realizar de acuerdo a las diferencias individuales. Todos pueden aprender, pero no todos el mismo día y de la misma manera. Algunos serán sobresalientes en matemática, algunos otros en arte, en computación y otros a lo mejor buenos escritores. Hay que visualizar el proceso de valoración del aprendizaje para tener claro en qué momento vamos a realizar el reforzamiento. En estos momentos es más importante que nunca esa valoración del aprendizaje que logran nuestros educandos en sintonía con la realidad en la que nos encontramos. ¿Para qué? Para que aprendan a ser personas críticas, a afrontar los grandes retos de la sociedad actual. Cuando tenemos que enseñar de manera remota, nos preocupan muchos elementos que parecen ser difíciles de conseguir. Por ejemplo, la interacción, la motivación, el compromiso activo de los educandos y de sus familias. Por lo general creemos que no nos responden las tareas porque nuestros educandos son haraganes. Nuestros niños, niñas y jóvenes no son haraganes. Tienen diferentes ritmos y modos de aprender. La evaluación es una de las mayores preocupaciones de los docentes. Y esto se ha acentuado en estos tiempos de crisis en que nos enfrentamos. La propuesta en este tema es que utilicemos la evaluación como una secuencia conductora, como un eje transversal que nos ayude a mantener a nuestros educandos motivados y comprometidos con aquello que queremos enseñar. Nuestra responsabilidad en decidir quién aprendió o no es grande. Y esto sucede porque no tenemos claro para qué evaluamos. El concepto de evaluación no cambia en un proceso virtual o presencial. Lo que cambia es la forma en cómo obtenemos la evidencia en el aprendizaje para valorarlo. Cambia la forma en que aplicamos la evaluación en un formato remoto o en línea. No solo cambia del papel al formato digital, cambia la forma en cómo la utilizamos, en las actividades que realizamos para obtener las evidencias para recolectar la información, en cómo valoramos o interpretamos los datos. Existen muchas herramientas con las que se puede facilitar o enriquecer el proceso de evaluación. No se trata de replicar lo que se hace en forma presencial utilizando una cámara o un WhatsApp. Valorar significa asignarle valor al trabajo realizado por el educando, no quitarle valor. Cuando le decimos, te bajo puntos porque cometiste errores ortográficos, cuando estamos ofreciendo una clase de ciencias sociales, naturales o cualquier otra asignatura, en este momento estamos quitándole valor al trabajo. Si detectamos esto, no es con bajarle puntos que se logra el aprendizaje, es haciéndole ver
que comete errores porque no ha logrado entender la aplicación de las reglas ortográficas, por ejemplo. En este caso, debemos orientarlo aunque no estemos dando la clase de español. Este es el apoyo que tiene cada una de las disciplinas o asignaturas, como la llamamos, al proceso de aprendizaje. Aquí es cuando se aplica la interdisciplinariedad que discutimos el martes como uno de los criterios de la priorización. Cuando evaluamos, debemos darle valor al proceso de aprendizaje que los educandos realizan. ¿Y cuál es ese proceso? Nos preguntamos. Pues todas las actividades de aprendizaje que desarrollan. Investigan, leen una novela y la analizan, buscan información para realizar un debate, planifican y desarrollan un proyecto, escriben un poema, realizan un experimento, una maqueta, un periódico mural, desarman un motor, en fin, todas las actividades que se planifican. Se debe concentrar la atención en los avances, en los logros que los alumnos tienen, no en sus desaciertos y errores. Pero los errores siempre van a presentarse y tienen un valor informativo extraordinario, porque al analizar e interpretar esos errores o desaciertos, podemos darnos cuenta cuáles son las debilidades que les impide demostrar lo que han aprendido y poder así ayudarlo a lograr lo propuesto en la planificación. Recordemos que la finalidad de la evaluación no es buscar las fallas de los educandos, sino sus aciertos, sus logros, lo cual nos permitirá interpretar su proceso formativo, su avance en el aprendizaje. Evaluamos para comprenderlos y para ayudarlos a mejorar. La evaluación tiene 3 intenciones o funciones y no cambian en un formato virtual, independientemente de la modalidad en que trabajemos, presencial o virtual. Estos 3 propósitos de la evaluación no cambian, se mantienen. Y cuando estudiamos, los aprendimos como tipos de evaluación. El primero, el diagnóstico. Sirve para conocer los conocimientos previos de los estudiantes. La base para el siguiente aprendizaje. Lo discutimos el martes cuando hablamos de la planificación. La intención formativa es el proceso que seguiremos durante todo el año para comprobar de forma inmediata el aprendizaje para que el alumnado alcance de manera eficaz o eficiente las capacidades, las habilidades o competencias. Se realiza en cada momento del aprendizaje, en cada actividad que desarrollamos en el transcurso del año escolar. Siempre estamos utilizando la intención formativa. Cuando observamos cómo hablan, cómo escriben, cómo resuelven un problema, cómo responden a una interrogante, cómo trabajan en equipo, cuando guardan silencio, cuando cantan, cuando ríen, cuando corren, cuando están tristes. Los docentes nos convertimos en observadores todo el tiempo y de estas observaciones tenemos muchas valoraciones que realizar. Todo esto que les he explicado es el proceso de evaluación formativa. El propósito sumativo, que es lo que estamos acostumbrados a utilizar, porque creemos que quiere decir sumar 20 de tareas, 10 porque limpió el patio de la escuela, 10 porque levantó los papeles en el aula, o porque vendió la rifa, o porque compró el libro que elaboré para dar mi clase. 30 de examen. No, eso no es concepto de evaluación sumativa. La evaluación sumativa nos ofrece un panorama final, ya sea de una unidad, de un proyecto o al finalizar el año con una visión holística de cómo finaliza el educando
ese proceso de aprendizaje o al término del periodo escolar. Fijémonos bien estas palabras. Visión holística. ¿Qué quiere decir eso? Un todo integrado y global de lo que hemos planificado para el grado que está cursando. De aquí la importancia de saber cuáles son los aprendizajes que se deben lograr en cada uno de los grados con todas las asignaturas o campos de conocimiento. Analizamos un poco lo que sucede al finalizar el año escolar. Cuando elaboramos el cuadro final y tenemos ese niño, niña o adolescente que logró un 69 en español, no logró el 70, reprobado, ya sea español, matemáticas, ciencias o estudios sociales o cualquier otra disciplina. Pero en las otras obtuvo arriba de 80, pero lo reprobamos. Y cuando se calcula el índice académico, que todos los docentes lo hacemos, pero que nunca lo hemos interpretado, es el dato que nos informa del aprendizaje total. Alcanzan también arriba de 80, pero decimos no aprobó el grado. Este índice académico nos ofrece la visión holística de lo logrado por ese alumno o alumna, pero alcanzó un 69 o menos. Y es cuando lo hacemos repetir todo un año porque no logró demostrar el 70% en esa asignatura. A lo mejor sacó un 59 o un 50 o un 30. Los números son solo una referencia. Si lo analizamos fríamente, si sacó un 50% en alguna de las asignaturas, ha logrado la mitad del aprendizaje. Y si logró un 69, ha logrado más de la mitad de ese aprendizaje en esa disciplina durante el año. Por tal razón, es injusto hacerlo que pierda un año de su vida en repetir un grado, porque lo reprobamos al no analizar la representación de ese número con los objetivos de aprendizaje que hemos planificado. Este concepto tenemos que eliminarlo de nuestro pensamiento de docente, ya que a ninguno de nosotros nos han contratado para reprobar a nadie. Nos contratan docentes para que ayudemos a nuestros educandos, ofreciéndoles las orientaciones que necesitan para desarrollar todas sus capacidades, todas sus habilidades y todas sus competencias. Otro elemento importante a discutir, la retroalimentación. No cambia en un formato remoto o virtual. La retroalimentación se debe seguir dando puntualmente a los alumnos y a las alumnas para mantenerlos informados con respecto al alcance de los objetivos esperados. Podemos decirle, muy bien, lo hiciste muy bien, porque hay que alentar el esfuerzo que hacen. Pero ¿no te parece que si utilizas estas palabras en las oraciones o si utilizas estas figuras en tu trabajo, podría ser mejor el mensaje? ¿Quieres probar a mejorarlo? Esa es una adecuada retroalimentación. Los momentos más adecuados para dar una retroalimentación en este momento de pandemia y los canales o medios de información de los cuales disponemos es cuando tenemos la oportunidad de comunicarnos con ellos. No vamos a esperar meses para darle una retroalimentación, una palabra de aliento, una buena orientación, una oportunidad para demostrar lo que han aprendido. Es lo que nos corresponde hacer como docentes. El reforzamiento tampoco cambia en un formato remoto o virtual. Cuando al revisar un trabajo descubrimos los errores o desaciertos en las actividades que ofrecemos, es
cuando debemos planificar otras actividades para que los niños, las niñas y los adolescentes corrijan esas debilidades y las conviertan en fortalezas al realizar actividades que refuerzan el aprendizaje. Los exámenes, las actividades y los trabajos escritos han sido las formas tradicionales de evaluar al alumno. Sin embargo, hay muchas maneras en que los estudiantes demuestran lo que saben. A través de un mural, una obra de teatro, un debate, el análisis de un programa de radio, video o documental de televisión. Las nuevas tecnologías facilitan el desarrollo de estas y muchas creaciones. Las tecnologías podían sustituirnos. ¿Se han dado cuenta de eso? Debemos tener eso presente. ¿Cuántos de nosotros podemos ser relegados si no nos reinventamos? Ya no podemos seguir realizando nuestra función de enseñanza desde la metodología tradicional. Tenemos que aprender nuevas formas activas, dinámicas, participativas de orientar a nuestros alumnos, como lo mirábamos en el tema anterior. Si queremos seguir manteniendo nuestro trabajo, si no los motivamos, si no los atendemos de acuerdo a sus diferencias individuales, a su necesidad de aprender, se nos van. ¿Y qué haremos cuando no tengamos alumnos? Que esto nos sirva para reflexionar un poco en cómo estamos enseñando. Cambiemos las técnicas de evaluación o valoración del aprendizaje. Se pueden utilizar otras que además de valorar el aprendizaje, les ayuden a aprender otras cosas y desarrollar otras habilidades. Por ejemplo, un diario de aprendizaje, un documento similar al diario personal. ¿Han escrito alguna vez un diario personal? Pues es lo mismo, solo que con un propósito diferente. Obtienen las opiniones del alumnado acerca de lo aprendido y acerca de lo que se desea seguir aprendiendo. Esta herramienta favorece la flexibilidad en el trabajo, crea un hábito de escritura, estimula la creatividad, potencia la interacción entre los compañeros y las compañeras. Todo es ventaja. Es una propuesta didáctica y evaluativa inspiradora. El portafolio. Yo sé que muchos lo han utilizado y a lo mejor algunos no. Se basa en una colección de trabajos y reflexiones de los estudiantes, pero no para que las tengan ahí guardados debajo de la cama. Ordenados de forma cronológica en una carpeta que puede ser física o digital, para tener un seguimiento del proceso del aprendizaje y que permite evaluar el progreso personal. Con esta técnica, el educando es consciente de su propio aprendizaje al comparar sus trabajos, la diferencia que existe entre el primero y el último. El educando debe decidir cuál es su mejor trabajo y ese es el que el docente debe valorar y ofrecer la retroalimentación necesaria de manera inmediata, o si considera que con un reforzamiento puede lograr mayor aprendizaje. Con los criterios e indicadores elaborados y ofrecidos a los educandos, pueden realizar su propia autoevaluación y realizar autoaprendizaje para cumplir con los criterios establecidos. Las rúbricas consisten en una tabla que presenta el eje vertical los criterios que se van a evaluar y en el eje horizontal los indicadores y los rangos de puntuación. No tenemos que poner números, podemos poner figuras como las que tenemos en la diapositiva. Con ella se mejora la enseñanza, la calidad de los aprendizajes, el desempeño de los educandos, la retroalimentación y reforzamiento, porque podemos saber exactamente
los logros y las fallas que los educandos cometen. Y lo más importante, la calidad de la calificación que al final tenemos que asignarles. No una calificación inventada, sino basada en la evidencia de los criterios e indicadores de evaluación. Ya no se realiza de forma tradicional sin tener claro qué ha logrado aprender el educando. Estas técnicas pueden ser perfectamente combinadas. La rúbrica, la lista de cotejo, la podemos utilizar para la valoración de cualquier actividad que nosotros hemos planificado. Están pensando, ¿y las pruebas? ¿Y los exámenes? ¿Ya no se utilizarán? Claro que sí, pero utilicémoslas para el tercer ciclo y educación media. No las utilicemos con primero y segundo ciclo. Con ellos establezcamos un buen proceso de evaluación formativa. El examen no es el único instrumento que ofrece información para la valoración del aprendizaje. Ya les expliqué que hay algunas otras técnicas y muchas más. Recordemos que en una prueba no podemos incluir todo lo que necesitamos para determinar quién requiere apoyo extra. Así que utilicémosla en el momento adecuado cuando necesitemos obtener información específica acerca de un conocimiento conceptual. Utilicemos más la evaluación participativa, la autoevaluación y la coevaluación, ya que con ella conseguimos implicar a los alumnos y alumnas en la toma de decisiones, aumentando su motivación. Es imprescindible que se destaquen las propuestas de mejora a partir de la información resultante. Se busca la reflexión activa, que sean críticos y que aprendan a plantear mejoras con base a sus valoraciones, ya sean individuales o de equipo. De esta manera, se espera contribuir para que los docentes tomemos las mejores decisiones para evaluar el aprendizaje desde una planificación, ejecución y emisión de resultados para la mejora continua de la práctica educativa. Todo lo que les he planteado corresponde al sustento o la base de los lineamientos de evaluación. Este es el propósito que tienen. En ellos se plantea la evaluación formativa, pero no se dice cómo realizarla, porque se supone que como docentes debemos tener esos conocimientos. Se plantea la retroalimentación y el reforzamiento. También se hace énfasis en el artículo 49 del Reglamento General de la Ley Fundamental de Educación que establece: al final de cada grado se realizará una evaluación de los educandos y al final de cada ciclo una evaluación del ciclo. La evaluación por grado, escuchen bien, la evaluación por grado no tiene la finalidad de impedir el paso al siguiente grado, pero sí de identificar los aspectos curriculares y de competencias en que el educando requiere reforzamiento. Eso está escrito en la ley. Eso es obligación, cumplirlo, no para regalarle el grado al alumno. No es con ese propósito. Es con el propósito de que nosotros como docentes nos responsabilicemos por ese aprendizaje de ese grupo de alumnos que está bajo nuestra dirección. Aquí hay que utilizar el concepto de evaluación sumativa que les acabo de explicar. Interpretemos el espíritu de los lineamientos. No solo los leamos y apliquemos a la letra, como bien lo dicen los abogados. Interpretémoslos para realizar un buen uso de sus orientaciones. En el momento actual, es importante tener claro y dejarle claro a los alumnos y alumnas desde el inicio qué vamos a evaluar, cómo lo vamos a evaluar
y hacer un cálculo aproximado de horas que los educandos van a necesitar para realizar una actividad e informarles al respecto. Y por otro lado, plantear opciones de flexibilizar la evaluación si fuera necesario. Procurar que el aprendizaje que promueva la actividad de evaluación sea un aprendizaje situado en una realidad y transferible. El ejemplo del caballo es un buen ejemplo porque es de la vida real, es decir, que conecte la vida académica y real con el aula y con la comunidad. Así se plantearán retos motivadores que estarán más cerca de los educandos, despertarán intereses y será más fácil mantenerlos en el sistema educativo. Es nuestra responsabilidad bajar ese índice de deserción. Leamos este pensamiento. Imagina que las escuelas ayudasen a los niños, las niñas y adolescentes a identificar sus fortalezas, explorando sus talentos. Todos tenemos talentos diferentes. ¿Cuántos músicos, cuántos artistas, cuántos científicos se pierden porque no hemos descubierto, no hemos identificado esas fortalezas con las cuales todos nacemos? Recordemos que hay 7, 8 y hasta 9 inteligencias diferentes. Desde una edad temprana y desarrollando esas habilidades a lo largo de 12 años de escolaridad. En lugar de que todos sigan la misma rutina y dejándolos confundidos en la vida después de la graduación. Este mensaje a mí me ha llegado al alma, lo leo y cada vez que lo leo lo interpreto y digo sí, definitivamente el sistema educativo debe de formar las capacidades con las cuales todos nosotros nacemos y no después decir tenemos 1000 ninis que ni saben qué hacer ni saben para dónde van. ¿Y quién es la culpa de que haya ese montón de ninis? Preguntémoslo. Es un mensaje que nos dice que debemos buscar la mayor formación de nuestros educandos, que tenemos 12 años para que nuestros educandos logren el desarrollo de todas sus capacidades. Muchísimas gracias, licenciada Marielos Flores. Eso fue una cápsula de conocimiento genial. Gracias a todos los que nos siguen hoy, sea en Zoom, sea en Facebook, sería en la transmisión de Telebásica. Muchísimas gracias. Espero que también a ustedes les dio algunas ideas, algunos insumos para su práctica pedagógica. Leemos también, obviamente, todas las notas que nos dejan en el chat, las recomendaciones. También quizás pongan temas que les interesaría profundizar, temas pedagógicos que sí podemos, como cada uno, profesionalizar y mejorar. Muchísimas gracias. Les invitamos a la última sesión de la serie de webinar el lunes 12 de julio, nuevamente a las 2 de la tarde. Siempre el ingreso en Zoom es un poco antes, ¿verdad? Para los que son rápidos, ingresen al Zoom. Y luego tenemos la transmisión como todos los días en el Facebook Live y también en Telebásica. En ese momento también gracias a Telebásica, que va a ser una transmisión, una repetición de esa serie de webinars siempre a las 7 de la tarde. Y bueno, el lunes estamos ya con mucha curiosidad al tema de datos para la toma de decisiones y el acompañamiento docente. Tenemos la expositora Lourdes Cartagena, jefa de la Unidad de Supervisión y Acompañamiento Docente, y a Eric Valladares de UCINIE. Bueno, les deseo un feliz fin de semana. Por favor, apúntense en la encuesta, ¿verdad? En la encuesta de satisfacción y reflexión. Y también aquí en el chat dejan sus comentarios y también propuestas para otros temas de interés
que quieren profundizar. Muchísimas gracias. Me llamo Jennifer Wirtz y por parte de la Secretaría y de los cooperantes, muchísimas gracias por acompañarnos.